Muy buenas tardes para todos, niños. Aquí les traje una frase que dice, mientras aguardas, confía en el Señor. Confía en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Así es y va a ser con el favor de Dios. Dios nos va a ir dando la solución para llevar todo este proceso y terminarlo con éxito, niños. Entonces todo lo dejamos en manos de nuestro Dios. Le vamos a pedir el favor a la niña Aslin que nos realice la oración milagrosista. Adelante, Aslin. Oración milagrosa, milagroso colegio mío, te quiero con todo mi amor. Tú eres mi segundo hogar, hogar donde aprende esfuerzo para mi formación integral. De mi maestro aprendí mis primeras letras. La base fundamental de mi desarrollo y talento humano. Ser alumno tuyo es el mayor de mis glorias. Mi orgullo es la de llevar con honor el título milagrosista, el De cual milagrosista. representaré con milagrosista, el cual representaré con dignidad y honor, o sueño de infancia convertido en realidad. En realidad, ok. Fíjense, hemos hablado de los objetos. ¿Qué hemos dicho de los objetos? Aris, ¿qué puedes decirnos de los objetos? Hasta el momento, ¿qué has comprendido de los objetos, Aris? Yo he comprendido que los objetos, unos son que que les cae agua, se dañan. Se dañan. Bueno, Ari ha comprendido eso que nos dice Laura. Laura, ¿qué has entendido de los objetos? ¿Cómo son los objetos, Laura? Profe, los objetos pueden tener tamaño, formas, colores, sabores, olores. ¿Qué más? Isabela Hernández, que está levantando la mano. Adelante. Señor, para mí los objetos pueden ser suaves, sólidos, pueden tener sus sabores, colores. Ok. ¿Qué nos dice Arjaris? Adelante, Arjaris. Yo comprendí que los objetos para mí pueden ser colores, tamaños, sabores, pueden ser unos de madera, otros de plástico, unos sólidos y de tamaño grande, pequeño y mediano. Ok. Cuando Arjaris y los demás compañeros mencionaban que los objetos pueden ser, acá vamos a escuchar a Andrea y luego empezamos. Adelante, Andrea. Andrea, bueno, comenzamos. Arjari mencionaba lo mismo Ari, Isabela y todos los niños que participaron hablaban sobre el color, otros hablaban de la forma, del tamaño. Eso eran características que cada uno estaba explicando acerca de los objetos. Lo que ellos acaban de mencionar son características, o sea, cómo son los objetos. Y hay algunos que son largos, otros son pequeños, otros tienen un color amarillo, otros son de color rojo, que ellos pueden también tener sabores, como en el caso de una fresa. Cuando usted la disfruta, usted puede decir si está jugosa, si está dulce, si está agria. También mencionó una palabra, Isabela, que era diferente a característica. Estaba cuando decía es duro, son duros, o los materiales. Algunos también mencionaron los materiales
con los cuales están hechos, ya nos estamos refiriendo a lo que son propiedades. Recuerde que en las propiedades es donde sabemos si son transparentes, si son resistentes, cómo son esos objetos, cómo están formados, si todos están elaborados del mismo material o no. Algunos son de plástico, otros son de vidrio, otros son de madera, hay otros que están elaborados en papel. Hoy vamos a hablar todo lo relacionado a los objetos que vemos, tocamos, que están compuestos de materia. O sea, estos objetos que ustedes a veces manipulan, un balón, a veces ustedes manipulan, puede ser un tarro, todos esos objetos que vemos están compuestos de materia y la materia tiene dos propiedades generales. Tiene masa y tiene volumen. O sea, la materia contiene una masa y también posee un volumen. Cuando hablamos de masa, es lo que se mide en kilogramos. Y cuando hablamos de volumen, es decir, él ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, este balón tiene una masa. Este balón tiene un volumen. O sea, ahora está ocupando un lugar aquí. Él está ocupando un lugar. Eso es lo que conocemos como volumen. Volumen es lo que ocupa, el lugar que ocupa. La silla en la cual ustedes se encuentran tiene un volumen. ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar en ese espacio. Los tres estados de la materia, o sea, seguimos hablando de los objetos. Los objetos tienen materia y la materia tiene volumen y tiene masa. Pero hablamos de unos estados. Los estados de la materia pueden presentarse en tres. Se dice que en tres, pero hay otro estado que adicionan, pero vamos a hablar de los tres. El sólido, el líquido, el gaseoso y también está el plasma. En este caso, hablaremos del sólido, el líquido y el gaseoso. Sólido, mantienen su forma como un lápiz y ocupa el mismo volumen. Otro ejemplo, observen alrededor y díganme qué otro objeto es sólido de lo que ustedes están observando alrededor de su casa. Fíjense que aquí les dice que el lápiz es un ejemplo. ¿Qué nos dice Dana, que está levantando la mano? Adelante, Dana. Señor, el vaso está ocupando un volumen. Y está en un estado sólido. ¿Qué nos dice Laura? Adelante, Laura. Profe, el espejo, las mecedoras y las puertas. ¿Y en qué estado están? Laura, Sólido. en sólido. Están en un estado sólido. ¿Qué nos dice Isabela? Adelante, Isabela. Señor, sólido es cuando está en un pedazo de hielo. Líquido es como está el agua. Y por último, que es gaseoso, o sea, si hervimos una olla en una olla caliente y le echamos agua, eso se forma gaseoso. Sí, pero en este caso estamos hablando de los objetos que tienes alrededor. Vamos por el estado sólido. Entonces estamos hablando de los objetos que tienes a tu alrededor. ¿Qué objetos de lo que puedes observar está en estado sólido? Así como tus compañeros que han mencionado algunos de esos objetos. ¿Qué nos dice María? El lápiz está ocupando un espacio. Muy bien. Y está en un estado sólido, María. ¿Qué nos dice Gustavo? Adelante, Gustavo. Señor, la calculadora. ¿Y en qué estado está?
¿En qué estado está Gustavo? Sólido. En sólido. Bueno, los otros Sólido. 8 estudiantes que están levantando la mano participan en la segunda pregunta. Bajen la mano. Dice, ya hablamos del estado sólido. Ahora vamos a hablar sobre el estado líquido. Cuando hablamos de estado líquido, no tiene una forma definida, pero se mantiene, pero sí mantiene su volumen. O sea, no tiene una forma como el lápiz, que ustedes ven la forma del lápiz, o el balón que tiene una forma. ¿Qué forma tiene este balón? Aslin, ¿qué forma tiene este balón? Aslin. Circular, dice Aslin. Bueno, ahí vemos, pero no tiene, acá en los líquidos, los que son líquidos no tienen esa forma definida, pero sí tienen su volumen. Ejemplo, cuando usted coge en un recipiente y coloca agua, ahí no le está diciendo cómo está el agua, si el agua tiene una forma alargada, si el agua tiene una forma redonda, no. Pero sí le va a decir a usted que tiene el volumen, o sea, está ocupando, en ese momento está ocupando un lugar en ese espacio. El agua es un estado líquido. El jugo que usted a veces consume está en un estado líquido. Otro ejemplo de un objeto líquido o de el estado de la materia líquido, ¿cuál sería? El agua, el jugo. ¿Cuál más sería otro elemento aquí? Diferente a los niños que participaron, que habíamos quedado. Aris. ¿Qué nos dice Aris? La gaseosa. La gaseosa, muy bien. La gaseosa, Aris. Y el agua que lleva por dentro la colonia. O también, claro, el líquido ese de la colonia. ¿Qué nos dice Solange? La gaseosa. La gaseosa, muy bien. ¿Qué dice Andrea? La gaseosa. Aslin, ¿qué nos dice Aslin? Y terminamos con Andrés Salazar. ¿Qué nos dice Aslin? Aslin. La leche, señor. La leche también está en forma está líquida, en un estado líquido. Muy bien. ¿Qué dice Andrés Salazar? El refresco. El refresco. Entonces, fíjense, Ashley consiguió otro líquido diferente al que cada uno de ustedes estaba expresando. El aceite que se utiliza en los alimentos también se puede apreciar que está en forma de líquido. Ok, muy bien. Pasamos al gaseoso. Como el vapor del agua no tiene una forma definida, se adapta al recipiente. O sea, ahí vemos cuando usted coge, que era el caso que explicaba Isabela, Isabela llevó el agua a los 3 estados. Porque si usted coge el agua, lo echa en un recipiente, ahí tiene en el momento, tiene el estado líquido del agua. Pero si tú coges ese recipiente con agua y lo colocas en el congelador, ¿qué sucede al cabo de varias horas? ¿Qué es lo que sucede con eso? Vamos a preguntarle aquí. Otro estudiante diferente. Ya ustedes participaron. Lishaila, ¿qué sucede? Lishaila. Se evapora. Dice Lishaila. Se pone congelado. ¿Qué nos dice? Se congela. Aquí, ¿qué nos dice Esteban Caicedo? ¿Qué sucede, Esteban? Se congela. Se congela, se coloca duro, Lishaila, se pone duro, se está densa. Y es cuando está de estado líquido, pasó a un estado sólido, porque sólido es todo lo que está duro. Entonces, fíjense, primero el agua, cuando lo tienen en un recipiente y no es llevado al congelador,
está líquida, pero cuando ya se lleva al congelador, al cabo de pocas horas, usted observa y ya está dura, como decía Esteban, ya se ha congelado, entonces ya pasa a un estado sólido. Cuando hablamos de estado gaseoso, usted tiene ese líquido, o sea, tiene el agua en una olla. Se lleva a la estufa con mucho cuidado y comienza a hacer eso un proceso. ¿Qué sucede con el agua que colocamos en la estufa? ¿Qué es lo que sucede? Le preguntamos aquí. José, ¿qué sucede, José? Entra en estado gaseoso. Empieza, dice José, que pasa a estado gaseoso. ¿Qué nos dice por acá Haris? Señor, se calienta. Se calienta. ¿Qué dice Andrés González? ¿Qué sucede, Andrés González? Se calienta. Se calienta. ¿Qué nos puede decir Andrés Salazar, que está levantando también la mano? Adelante, Andrés. Andrés Salazar. Sale burbuja cuando Muy sale bien, burbuja. Andrés. Muy bien. Comienza a hacer el proceso de burbuja porque empieza a hervir. Muy bien. Cuando se lleva ese agua en ese recipiente y se coloca en la estufa, comienza. Ustedes no lo pueden hacer porque es muy peligroso. Ustedes todavía están pequeños y se pueden quemar. Pero sí pueden hacer de estado líquido a que pase a estado sólido. O sea, pueden hacer el ejercicio que en un recipiente colocan agua y luego lo llevan al congelador y después observan. Ese sí lo pueden hacer. Entonces, los estados de la materia, ¿cuáles son, Laura? Sólido, líquido y gaseoso. Y tenemos otro que es el plasma. Más adelante vamos a hablar del plasma, de ese estado. Adelante, Natalia, realiza la lectura. Los cambios de estado que experimentan la materia. Cuando la materia se calienta se puede producir. Función es el paso de sólido a líquido. Evaporación es el paso de líquido a gas. Ok. Fíjese cómo pasa de estado sólido a estado líquido, porque claro, cuando usted tiene el hielo congelado, que está denso, está duro, si usted lo coloca en ese recipiente y usted dice, quiero pasar esto de estado sólido a estado líquido, lo único que tiene que hacer es dejar que empiece a derretirse el hielo, o si no, también lo puede llevar directamente a la estufa y comienza a derretirse el hielo y es cuando vemos que va saliendo el líquido, va quedándonos el líquido. Muy bien, Natalia. Aquí continuamos. Adelante, Aris, con la lectura. Cuando la materia se enfría se puede producir condensación, es el paso de gas al líquido. Solidificación es el paso líquido a sólido. Miren, aquí tienen el ejemplo. Observen el ejemplo. Aquí está sólido. Aquí lo vemos que está sólido. Acá está el paso ese de fusión. Aquí vemos cómo van cayendo las gotas. Poco a poco se va el hielo, se va derritiendo. Y acá ya lo estamos viendo en estado gaseoso. Miren que está la estufa encendida, está la olla y comienza a hacer ese proceso que ustedes estaban diciendo, que comienza a hervir muy bien. Ahí vemos el ejemplo. Liaris, adelante. Señor, yo he visto esos tres. Ok, mi amor. Otro es el ejemplo de la mantequilla. ¿Cómo aparece primero la mantequilla? A veces, a ver, ¿quién me dice en qué estado?
podemos encontrar la mantequilla por lo general? ¿En qué estado de la materia la encontramos? Andrea. Andrea, ¿nos escuchas? Señor, ¿me puede repetir la pregunta? ¿En qué estado, cómo encuentras tú cuando llegas al supermercado y compras la mantequilla? ¿En qué estado está? Señor, está en sólido. Está en un estado sólido. Muy bien. ¿Qué sucede, Dana? ¿Qué sucede si tú dejas la mantequilla en un recipiente que va a la estufa? ¿Qué le pasa a ese producto, Dana? Se vuelve gaseoso. Comienza ese producto a comenzar una destilación, ya no va a estar en estado sólido, sino que pasa a otro estado. ¿Qué nos dice Laura? Laura, sí, que tiene la mano levantada, pasa a un estado líquido, ¿ok? Porque no la vamos a dejar que empiece a hervir, sino que únicamente la vamos colocando y ella empieza a derretirse. Es igual que si usted la deja fuera del congelador, ella comienza a derretirse y ya vemos que va teniendo un cambio, ¿ok? Le pedimos ahora el favor a Esteban Caicedo que realice la lectura. Adelante, Esteban. No, repite la pregunta. Lee lo que está en pantalla, mi amor. Si colocamos un trozo de margarina en un plato y lo ponemos al sol por un tiempo, si tomamos el plato con la margarina que pusimos al sol y luego lo ponemos en el refrigerador por un tiempo, si humedecemos un trozo de género con agua y lo ponemos al sol por un tiempo, si ponemos un espejo cerca del vapor del agua que sale de una tetera hirviendo. Entonces fíjese que hay una pregunta ahí que dice, ¿qué pasará? Colocamos un trozo de margarina en un plato y lo ponemos al sol por un tiempo. ¿Qué sucede, Dana? ¿Qué le sucede a esa margarina? Se derrite. Se derrite, muy bien, comienza a derretirse. ¿Por qué se empieza a derretir, Dana? ¿Por qué? Que el sol es caliente y se empieza a derretir. Muy bien, con el calor del sol comienza a derretirse. Muy bien, Dana. Si tomamos el plato con la margarina y pusimos al sol y luego lo ponemos en el refrigerador por un tiempo, ¿qué sucede, Solange? Se coloca duro. Empieza. ¿Qué nos dice María? ¿Estás de acuerdo, María? Sí, señor. ¿Por qué se coloca duro, María? Porque después de decirse, si se mete al refrigerador, puede estar duro, ya que se lo va a congelar. Ok, ¿y en qué estado está cuando ya está duro? ¿En qué estado está? ¿En qué estado de la materia? En el estado sólido. En el estado sólido. Muy bien, María. Si humedecemos un trozo de ese género con agua y lo ponemos al sol por un tiempo, o sea, un trozo del que ustedes sacaron de allá del refrigerador y lo van a colocar al sol, ¿qué le sucede? ¿Qué sucede? Vamos a escoger otro estudiante aquí que no haya participado, ya Solange. ¿Qué sucede, Natalia? Niña, ¿me puedo volver a repetir? Si humedecemos un trozo de ese género con agua y lo ponemos al sol por un tiempo, ¿qué sucede? O sea, si tú coges un trozo de esa margarina
de esa margarina con agua y lo pones al sol, ¿qué va a suceder? Lo pones por un tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice Natalia? Ahí hay 3 participantes levantando la mano. Vamos a ver. Lo que pasa es que ustedes no bajan la mano. Tienen que bajar la mano para saber que quieren participar en la siguiente pregunta. Acá está Natalia, adelante. Bueno, ¿qué nos dice Gustavo mientras Natalia va pensando? ¿Qué nos dice Gustavo? Adelante, Gustavo. Se derrite y se vuelve líquido. Se derrite y comienza a estar en un estado líquido. Ok, muy bien, Gustavo. Continuamos. Porque el sol le ayuda a derretirse, ya que el sol es caliente. El agua, una materia, en cambio permanente. El agua, al igual que la mayoría de las sustancias, puede cambiar de estado, pasando de uno a otro, por influencia de la temperatura. Claro, el agua usted lo puede llevar a los 3 estados de la materia. Lo puede tener en estado líquido, sólido y gaseoso. Puede pasar de estado sólido a estado líquido o de estado líquido a estado sólido. Continuamos. Le pedimos ahora el favor a Lishaila que realice la lectura. Adelante, Lishaila. Sí, a la lectura. No. El agua reconoce el cambio del estado, se produce en cada situación. Cuando llueve se produce cosas de agua en el suelo, pero cuando sale el sol desaparecen. Ok, miren lo que dice. Ay, mami, ahora comienza a leer la otra. Un momento. Cuando llueve, se producen pozas de agua en el suelo, pero cuando sale el sol, desaparecen. ¿Por qué desaparecen esas pozas que se habían hecho? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el sol? ¿Qué es lo que hace el sol con esos pozos? Aquí está levantando la mano Isabela. Adelante, Isabela. Señor, con el vapor se evapora. Muy bien, muy bien. Continúa, Lishaila, con la otra pregunta. Lishaila. Después de una ducha con el agua caliente en el espejo se ven gotitas de agua que escurren. Después de una ducha con agua caliente en el espejo se ven gotitas de agua que escurren. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo para que se vieran esas gotitas de agua en el espejo? ¿A qué se debe? Le preguntamos aquí a Dana. Adelante, Dana. Vuelven estado sólido. No, Dana, escucha la pregunta. Mira lo que te dice. Después de una ducha con agua caliente, en el espejo se ven gotitas de agua que escurren. ¿A qué se debe eso? Aquí tiene la mano levantado Andrés. Andrés. ¿Sí, Andrés? ¿Qué nos dice Andrés Salazar? Bueno, entonces Andrés, debes de bajar la mano. ¿Qué nos dice Arjaris? Señor, se vuelven líquidos.
Se vuelven líquidos, dice Aris. Bueno, este personal debe bajar la mano porque nunca la están bajando. ¿Qué nos dice Isabela? Señor, si es una ducha caliente, el vapor lo que hace es empañar el vidrio. Claro, comienza, se ve reflejado que está empañado el vidrio y es cuando empieza ese vapor a caer en esa forma que vemos que se está escurriendo, que van cayendo esas gotitas que escurren. Cuando se coloca un vaso con agua en el refrigerador, esta se congela. ¿Por qué, Natalia? ¿Por qué se congela? Porque el líquido y como lo pusiste en el congelador es frío, pues se congela. Claro, porque el congelador es frío y obviamente que empieza a hacer su función y la función de él es congelar, enfriar y comienza ese proceso y es cuando congela ese vaso con agua. La nieve de las cordilleras se derrite. ¿A qué se debe que las nieves de la cordillera se está derritiendo o se derrite? ¿A qué se debe? Vamos a ver, Gustavo está levantando la mano. Adelante, Gustavo. Señor, porque por la contaminación, señor, se derrite. Dice Gustavo que por la contaminación se está derritiendo. ¿Quién nos puede decir, Aslin? ¿A qué se debe ese proceso, Aslin? Se derrite con el sol, señor. Con el calor del sol, dice Aslin. ¿Qué nos dice por acá? Laura, que levantó la mano y luego la bajó. Adelante, Laura. Pero fue lo mismo que dijo mi compañera Ashley, por el sol. Por el sol, ¿qué dice Andrés González? ¿A qué se debe, Andrés? Andrés, ¿no escuchas? Andrés González. ¿Qué pregunta hiciste, señor? Porque esto no puede escuchar. Mi amor, escucha, que la nieve de las cordilleras se derrite. ¿A qué se debe eso que la nieve de la cordillera empieza a derretirse? Líquido. Sí, pero ¿por qué empieza a derretirse? ¿Por qué? Por el sol. Por el sol. Por el calor. Y se convierte en agua y se hacen las nubes gaseosas y cuando cae el agua. ¿Entiendes? Muy bien, Andrés. El calor del sol hace que se derrite. Mire lo que dice. Dibuja un paisaje en el cual aparezcan dos ejemplos de agua. Uno en estado sólido, dos en estado líquido y otro en estado gaseoso. O sea, ahí dicen que deben hacer dos, pero no vamos a hacer dos. Uno solo, pero en este caso no vamos a hacer la actividad ahora porque recuerden que era una hora explicando y la otra hora la vamos a trabajar todos. Vamos ahora a compartir pantalla para trabajar en la plataforma de Classroom. Pero antes vamos a pedirle a Andrea que nos explique de qué estábamos hablando en el día de hoy, Andrea. Andrea. Señor, estábamos hablando de mi país, Colombia. Oh, porque miren lo que dice Andrea. Miren lo que dice Andrea. ¿Qué nos puede decir Isabela? Isabela, ¿de qué estamos hablando? Isabela, adelante. Señor, de los estados de la materia. Oh, Andrea, porque no estamos en sociales, estamos en naturales y estamos hablando de los estados de la materia. Estamos hablando de los objetos, de todos esos objetos que nos rodean. ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Qué nos puede decir Aris? Señor, los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso.
y gaseoso. Cuando vemos un estado líquido, un ejemplo de un líquido, ¿cuál sería? En este caso, Andrés Salazar, ¿cuál sería? Gaseoso.